Parto grabando nuevamente, solo era para minimizar. Bueno, junto con el link de la clase hoy día les mandé unas infografías, que fue la mejor manera porque tenía videos, tenía ejemplos, pero creo que era la mejor manera para poder trabajar, para hacer un mapeo de actores. ¿Alguien pudo ver la infografía? ¿La están viendo ahora? Si no las muestro por la pantalla. Aquí Eli, yo no, profe, no la he revisado. No te preocupes. Sí se ve. ¿Ahora sí se ve? Sí. Perfecto. Hoy día vamos a ver mapeo de actores, que es una de las herramientas que les nombré la otra vez y que un grupo de compañeras tuvo que sintetizar. Tengo que pasar una por una las páginas, no tengo idea por qué. Me superó hoy día el computador. Pido disculpas por eso. El mapeo de actores. Esta es una infografía que hizo, mira, que hizo un amigo hace mucho tiempo y que básicamente intenta explicar qué es un mapeo de actores. Como dije en primer lugar, no lo dije, perdón. Es una metodología que se utiliza con la idea de que existen redes sociales. Y aquí viene como la coherencia anterior que uno plantea. Las redes sociales es una teoría que viene de la sociología, que viene del interaccionismo simbólico, que por tanto no tiende a cuestionar específicamente que no tiende a cuestionar la realidad, por tanto no es una teoría crítica de la realidad, sino que se basa en la idea de que la realidad existe y que en esa realidad se puede trabajar, que el lenguaje no construye realidades y otros temas que son más posmodernos. Y la teoría de redes se plantea en dos elementos. Por una parte, que existe a mayor cantidad de redes, es decir, a mayor contactos que tienen las personas con instituciones, con otras personas, con grupos, tiene mayores herramientas porque se parte de la idea de que una persona no tiene todas las herramientas del mundo, pero si conoce a una persona que sí tiene esa herramienta, se pueden juntar y hacer algo mucho más grande. Voy a dar un ejemplo bien banal, pero qué sé yo, si yo me quiero juntar a hacer un asado, yo vivo en departamento, pero el departamento donde vivo no tiene quincho, entonces conozco a uno de mis mejores amigos, vive en un departamento con quincho, pero no es un buen asador. Tenemos a otro compañero que sabe hacer muy buenos asados y le quedan súper buenos. Hay otro que tiene una picada para ir a comprar cervezas muy baratas y hay un quinto que tiene auto y puede realizar las compras. Entonces nos juntamos los cinco, no todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos las mismas herramientas, pero en pos de un elemento en común logramos generar una actividad en este caso de recreación, pero esto se puede aplicar para el trabajo en salud mental, para el trabajo con discapacidad, para el trabajo en escuela. O sea, nosotros como colegio no podemos hacer todo y si no nos juntáramos con actores relevantes de la comunidad no podríamos hacer muchas de las actividades que hacemos. Entonces, en ese sentido, la idea del mapeo de actores es que para realizar cierta actividad, lo primero que tengo que saber es con qué organizaciones, asociaciones, grupos de personas, personas significativas contamos que nos puedan ayudar a realizar estas actividades. Esa es como la idea del mapeo de actores. Ahora existe un segundo nivel en el mapeo de actores que por un lado son la cantidad de redes y por otro lado la pertinencia de esas redes. Y esta herramienta permite ver ambos elementos. Hasta ahí, dudas, consultas. Profe, pero en este caso sería el mapa de redes en relación a la sistematización, ¿cierto? No en base a nosotras como que estamos investigando. En este ejercicio va a ser en relación, déjenme un segundo, pero va a ser en el mapeo de actores como herramienta, se puede utilizar para, para cualquier actividad. Lo que pasa es que uno muchas veces lo hace mentalmente, como dije, yo hice un ejemplo más banal, como hacer un asado. O lo podría hacer jugar un partido, que son cosas que en general hago harto. Pero a lo mejor, qué sé yo, alguna de ustedes tiene una banda de música y probablemente jamás hubiesen, y voy a ponerme
como poco fantástico, pero a lo mejor algunos de ustedes logran tener una banda de música que logró grabar un disco. Sola jamás hubiesen podido, tuvieron que buscar personas, conocidos, amigos, casi incluso en internet, gente que conocieran para poder facilitar ese proceso. Entonces esto es una metodología que se puede hacer en muchos ámbitos y dentro de esos ámbitos está la sistematización de experiencias, pero esto, por ejemplo, lo usamos por mucho tiempo con un grupo de compañeros para que los CEFAM, en los antiguos consultorios, lograran desarrollar herramientas y actividades de base comunitaria, primero siendo capaz de identificar a las instituciones que trabajan en la base comunitaria y generar los primeros contactos para realizar dichas actividades. Entonces, se usan un amplio espectro de acciones. Espero haber logrado resolver tu duda. Sí, profe. Gracias. Y nuevamente me está haciendo bullying esto. Angie. Angie. Ahora, ¿qué se puede mapear? ¿Ah? Estoy hablando con el computador. ¿Qué se puede mapear? Los actores claves que hay, entendiendo como instituciones, redes de apoyo, grupos prioritarios, actores clave, las relaciones, si hay relaciones de poder, de conflicto y alianza. Por ejemplo, uno no se tiene por qué llevar bien, de hecho la política pública en arte, por ejemplo, por lo menos en la quinta región, no sé si en Santiago alguien conoce más, pero hace que los distintos colectivos artísticos se lleven mal, básicamente porque cuando salen los fondar tienen que competir por pocos recursos entre muchos. Y también los recursos. Es muy distinto si yo conozco a alguien dentro de una seremía en educación que si conozco al director de otro colegio, que si conozco a los centros de vecinos del sector. Cada uno tiene distintas herramientas, distintas capacidades que pueden ayudar, dificultar u obstaculizar el proceso que quiero llevar a cabo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy día. Les voy a pedir que construyan un mapa de actores. En la infografía aparecen los pasos que tenemos que seguir. Primero, les voy a pedir, voy a separarlos en 3 grupos, ya que veo que seguir los grupos que están haciendo la sistematización va a ser un poco imposible por la cantidad de personas que vino hoy día. Entonces, les voy a pedir que construyan un problema que sea común a las personas de ese grupo. Puede ser la locomoción colectiva en Santiago, puede ser de la universidad de la misma USACH, puede ser de su vida diaria, puede ser de su relación con los otros. Ustedes construyen un problema y definen las prioridades para solucionar dicho problema. Entonces, bien rápido. Posteriormente les voy a pedir que hagan un catastro de los actores que podrían o que son relevantes para la solución de dicho problema. Hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta? Profe, ¿puede repetir lo del catastro, por favor? Ya, voy a plantear en educación, que es el ámbito que estoy hoy día. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, ¿se acuerdan que le envié para la primera prueba un video sobre unos encuentros culturales que hizo el Colegio San Andrés? Entonces, por ejemplo, lo que quiero hacer es que para el 2021 quiero repetir esos encuentros culturales que hizo el colegio. Entonces, ya sé el problema, ¿qué debo hacer para poderlo repetir? Entonces, ¿qué catastro debiese hacer? ¿Tiene el contacto en el Ministerio de las Culturas, las Artes? Y me falta otro apellido que tiene ahora el Ministerio.
¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Y qué pasa si la información no llega a todos o a todos? Ese fue uno de los problemas que tuve hoy día, Jorge. Intenté pasar esta información a Word, pero No, yo estoy hablando del ejercicio. por eso lo planifiqué en grupos para facilitar, intentar facilitar el acceso a todas las personas y entendiendo que no logré pasarlo a Word por incapacidad mía. No, es que yo no lo estoy cuestionando a usted, profesor, porque usted siempre es una referencia muy grande, sino que no puedan acceder en el sentido, por ejemplo, tercera edad, a lo mejor no sabe el sistema. El Nicolás me plantea si lo pueden hacer entre todos. Son 12 personas. Creo que son muchos. Podrían ser dos grupos de 6, Nicolás. Y en lo que me plantea Jorge, me planteas no poder hacer el ejercicio, no poder hacer el mapeo de actores como herramienta en particular. No entendí ahí la pregunta, perdón, Jorge. No, que por ejemplo las personas de tercera edad a lo mejor no son habitués de las tecnologías Sí, y no saben acceder. de hecho, si soy coherente con lo que plantea la teoría sistémica, si yo no tengo la capacidad, los conocimientos, las herramientas, el poder incluso generar cambios, por eso uno trabaja en grupo o trabaja en redes, porque no, el que yo no tenga esa herramienta en ese momento particular en el tiempo no impide que otra persona la tenga, y si yo trabajo con esas personas, puedo generar mayores logros y lograr el objetivo a pesar de mis propias deficiencias. O sea, por ejemplo, el colegio no podría organizar volviendo al ejemplo, perdón Jorge, si me salto un poco, si como colegio nosotros no podemos hacer un fondar porque no tenemos los recursos para hacer encuentros culturales, necesitamos buscar esos recursos fuera del colegio. Y es por eso que generamos un mapeo de actores. ¿Se entiende la lógica del trabajo? Sí, profesor. Perdón. No te preocupes. Preguntas, consultas, aprovechen, sí, porque la idea es que entregarle aunque sea un par de herramientas de aquí a que termine el curso. ¿O prefieren partir con el ejercicio y a partir de eso ir preguntando según las dificultades que vayan apareciendo en el momento? Yo creo que lo segundo, profe. Tenga Perfecto. menos. Voy a dividirlo en grupos. Como son 14, son 13, en dos grupos, ¿ya? Sección grupo. Dos secciones. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer el ejercicio? Todo el que quieran. O sea, yo aquí me tengo que quedar hasta las 5:30 de punto fijo. Pero supongo que a ustedes no les va a gustar quedarse hasta esa hora. Así que esta primera parte, si la pueden terminar a las 3:15, no, 3:20, que es definir una problemática y hacer una lista de los actores que ustedes creen que podrían ayudarles o obstaculizarles la solución de dicha problemática. Y quizás si los circunscribimos a la vida universitaria, sería más fácil para ustedes. ¿Les parece? ¿Estamos? ¿Sí? Profe. Ya. Entonces partimos.
Tenemos 7 minutos. Chiquillas y chiquillos, sí. Entonces, será más inclusivo. Chiquillas, ¿cómo vamos? ¿Definieron alguna problemática? Estamos definiendo entre dos. Ya. Pero por eso la idea es que la problemática sea más acotada o porque tenemos una problemática que es como más amplia y con más historias y otra problemática que es como más desde lo cotidiano podría ser como Desde la actualidad. claro. O sea, a ver, lo que pasa es que toda problemática pasa, tiende a ser amplia y uno la va reduciendo para poder trabajarla. De hecho, esa es como la idea de los objetivos específicos. Pero, por ejemplo, estoy pensando el año pasado, cuando hice este ejercicio con el actual cuarto año, perdón. Ellos me hablaban, había una problemática que era, no sé qué onda, sus microondas, pero que tenía que ver con los casinos y con que los microondas eran insuficientes para poder que todos los chiquillos comieran. Había otra relacionada con, pensando en la más simple, o a lo mejor la más cotidiana, y la más difícil, por lo menos que recuerdo y que me llegó mucho, tenía que ver con la impunidad de los docentes que habían cometido acoso sexual dentro de la universidad, que me pareció un tema feroz, por lo menos cuando me lo conversaron. Plagio. Yo a mí se me ocurrió, pero eso fue plagio. Pero yo no estuve en esas clases por si acaso, para que no crean que es plagio. Yo estaba con guata ya en ese momento, así que no estaba en las clases. Pero recuerdo que los temas fueron tan diferentes como eso. También la posibilidad de que no había muchos espacios de comida saludable dentro de la universidad. Esos son como los tres que más me acuerdo. Entonces,
fueron como de todos los temas. Yo supongo que en este año también debe estar mucho el tema del tipo de clase, cómo les cobran por clase online como si fueran clases presencial. presenciales, la vida diaria y la computación, o sea, hay muchos temas que pueden abordar y claro, un tema más amplio también puede ser porque es más profundo en el tema de la impunidad frente a los acosos sexuales cometidos por docentes que me dejaron de piedra cuando las chiquillas me plantearon, no, si a los profes los cambian de facultad, no tienen mayor castigo que eso. Ujú. Probablemente no sea solo la impunidad, sino que tiene que ver con una estructura patriarcal, un estilo de pensamiento que supone que eso no te impide ser un buen profesional. O sea, qué sé yo, si yo psicólogo intento ligar con las estudiantes, eso no impide que yo sea un buen psicólogo que pueda enseñar bien psicología en la universidad. Y eso es mucho más profundo quizás que solo el hecho del acoso. ¿Se entiende? Entonces es una temática también mucho más amplia para trabajar y que también implica más redes o más visibilización. En general la universidad es, en mi experiencia por lo menos, como dicen los gringos, en mi alma mater, que sería la Universidad de Valparaíso, no se hacía mucho hasta que llegaban los medios de comunicación y hacían una denuncia a través de los diarios. Pero ahí, bueno, vayan definiendo ustedes la temática y qué actores creen que serían relevantes tanto para la solución como en la obstaculización de la solución de la problemática que ustedes puedan visualizar. Ya, profe. ¿Sí? Ya. Me salgo para no inhibir las discusiones. Pelen nomás, tranquilo. Si no se graba. ¿Dónde tengo que salir? Siempre va a haber alguien de otra forma, po, que piensa diferente. Por ejemplo, si tú eres linda, preciosa, te va a acusar, po. Y si tú te atemorizada, ¿qué vas a hacer? Te paralizas, po. Pienso yo, ¿no? Disculpen, acabo de entrar. Hola, profe, ¿cómo está? Oli. Bien. Venía a ver cómo van. No hemos avanzado, profe. No han avanzado. Bueno, estamos en discusión. Perfecto, si esa es una de las mejores cosas del trabajo en el ámbito más comunitario, social. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, y he hablado, he intentado hablar todo el rato. La Eli, hola, ¿cómo está, Sí, Elizabeth? de verdad, me Besito decían que me para ti. escuchaba bajito. Y parece que ahora me escucha bien. No, para mí que tus compañeros te hicieron la L, ¿no? No te Oh, estamos escuchando. Habla mucho la Eli. No te queremos escuchar. oye, Jorge, está ahí grabado por si Ah, acaso. oye, Voy a cobrar. El Jorge siempre se vende. Se le olvida que se graba aquí. Pero puede pausarla, así es que, Ah, la pauso para que. como quiera. No, pero. ¿se escucha mal, profe? ¿No me escucho mal? Sí. No, yo lo escucho No, bien. profe, el Jorge. Ah, tuyo. No, Jorge, eres tú. Em, Yo lo escucho bien. Consulta, entonces el problema que tenemos que identificar
¿Tiene que ser un problema que nos competa a nosotros como grupo o en general para todas las personas? Puede ser para todas las personas. Mire, lo mismo que le dije al otro grupo. Me acuerdo de 3 problemáticas del año pasado, no me acuerdo de todas, porque este trabajo también lo hice el año pasado. Me acuerdo que 2 grupos hablaron de lo nefasto que eran los casinos en la USACH, en el sentido de que tenían como 2, 3 microondas para todos los estudiantes. Entonces al final o te comís la comida helada, o no podías almorzar, o tenías que hacer una fila como de 2 horas para comer. Entonces no entendían cómo no había. Ese era como un problema. El otro, que era mucho más amplio y que me dejaron de una pieza, fue que me comentó el actual cuarto que la política de la USACH contra el acoso sexual por parte de los docentes era bastante laxa y que en general lo único que se hacía era cambiar al docente que había sido acusado de facultad. No sé si era verdad o no, yo no tengo ningún medio de prueba para negar lo que me están diciendo sus compañeras el año pasado. Pero lo que implica básicamente es que es un problema mucho más extenso quizás, o mucho mayor que el solo acoso a los docentes, que es una parte, que es la parte más visible o más bizarra, sino que tiene que ver con la construcción de la masculinidad, tiene que ver con la validación social, la suposición de que, por ejemplo, si yo como psicólogo intento ligar o tener relaciones sexuales con mi estudiante, eso no impide que yo sea un buen profesor o un buen psicólogo, así como que es dicotómico. No importa que yo haga acoso, igual aún puedo ser bueno en mi ámbito laboral, lo cual es una visión dicotómica de la realidad patriarcal. Entonces, por ejemplo, es un tema muy amplio que vieron el año pasado y que probablemente es mucho más profundo que solo lo que pasa en USACH. Y un tercer grupo tenía que ver con la falta de alternativas de comida sana que habían en la USACH. O sea, como que sentían que había muy poca alternativa en la USACH y en los alrededores de comida sana. Eso me acuerdo de 3 problemas que vieron el año pasado. Siendo que este año pueden haber muchas más problemáticas en ese sentido, sobre todo las relacionadas con la conexión por internet. ¿Aclaré o dificulté? Pero, profe, usted habla de poli interna, por ejemplo, podemos decir poli, hablar de discapacidad, hablar de accesibilidad, primero que nada, nada que ver con discapacidad, sino que discapacidad. Por supuesto, o sea, voy a plantearte un ejemplo que nos toca como colegio, que tú decís que ¿qué piedra le pegó en la cabeza al ministro de Educación? El ministro de Educación quiere que todos los colegios en Chile, públicos y subvencionados, transmitan el próximo año, tengan a 4 o 3 chiquillos en clase, el profesor haciendo la clase, y que la transmitan en vivo al resto de los estudiantes, desde el colegio. Eso implica poner fibra óptica porque con la internet que hay, BTR, Es Movistar, que eso ahí no mejora nada, mo. simplemente imposible. Y lo otro es No que mejora, mo. es la infraestructura de telecomunicaciones de este país. O sea, el colegio tuvo que entregar más de 120 chips para que nuestros apoderados se pudieran ponerlo en el celular, tener internet y que sus hijos pudieran ver clases grabadas. Y con esa Claro, realidad no que se nada, da porque no está la experiencia de la persona a persona, decirle esto es así, esto es así. y por ejemplo, esa es una dificultad que nosotros tenemos porque nos piden que hagamos algo que sabemos que va a tener muy poco impacto porque ni siquiera te estoy hablando de capacidad o incapacidad de las personas, te estoy hablando de la infraestructura de telecomunicaciones de este país. No da para que se transmitan clases en vivo porque los apoderados no tienen para comer, van a tener que internet y una internet buena que le permita a su hijo conectarse. De hecho, tenemos un catastro de una matrícula de 538 apoderados, 250 que ven las clases por su celular. Y la capacidad es finita, finita, porque usted dice ya son ya 10 y en cuánto, 5. Exacto.
No, si no, no da. Pero, por ejemplo, es una problemática que tenemos. Yo supongo que en el USACH este año a todos ustedes deben haber aparecido muchas problemáticas así. La convivencia familiar, el uso de Internet, la capacidad o no de tener Internet en el hogar, la calidad de las clases, como dice Jorge. Entiendo que en tu caso, por ejemplo, con una discapacidad visual, es mucho más difícil cuando te están pidiendo que tengas clases por el medio más audiovisual que existe, que el computador. Sí, O sea, es que complica, profesor, pero igual uno a lo mejor tiene en su momento alguna capacidad, no sé, o habilidad de acercarse a la tecnología. Pero cuando hay, ¿qué pasa? o sea, mira, yo tengo acá en el colegio apoderados que son analfabetos, literal, no es tecnológico, analfabeto, o sea, no saben, firman con una X. Entonces, y todo el proceso de matrícula es por internet. Ridiculez, porque no pueden hacerlo. Igual vienen al colegio a pedir ayuda. ¿Están Entonces, conmigo? de hecho, ese ha sido mi trabajo la última semana, ayudar a las personas que no pueden, o qué sé yo, voy a poner un ejemplo ya, no personas con discapacidad o con dificultad de base, pero venezolanos. Tienen RUT provisorio, por tanto no tienen RUT para ingresar a los sistemas. Tienen un RUT educativo que es 100 millones y algo, pero no tiene, ese RUT no les sirve para hacer trámites. Entonces no pueden entrar a las plataformas del ministerio, no, es un terror. Y lo único que quieren es que sus hijos se eduquen. Entonces ha sido bien complejo. Pero los dejo para que definan el problema por lo menos y puedan hacer un catastro de actores. Yo con eso me voy por pagado hoy día, porque ya estamos cerca de la hora. Así que me voy a salir para que puedan seguir trabajando y no monopolizar esto. Gracias, profe. Ya.
Yo. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cuánto ¿Volvieron todos ya a la sala? ¿Estamos bien ahí o no? No, porque todavía estamos en la sala, Jorge. Tenemos dudas de cómo se abre la sala. No, yo los tengo que sacar, es que estoy esperando al otro grupo. Ah, Ah, ya. ya. Ay, No, Pero- que estamos ya entonces. Entonces, ¿lograron definir un problema? ¿Los actores claves que Sí. ustedes consideran que serían relevantes para resolver dicho tema? sí. Perfecto. Ya entonces voy a apurar al otro grupo. Mm. Les voy a decir que cómo no pueden ser como el grupo estrella. No, Ah, todos no tenemos de color. procesos diferentes. Infusiones. Está bien. ¿Pedir ayudita? ¿Quiero? Silenciado. Profe, ¿Sí? es que tenemos una consulta, porque no sabemos cómo definir, porque nuestra problemática al final nos quedamos con cómo influye la carga académica a nivel como virtual, como en la virtualidad. ¿Cómo se ha desarrollado esa carga
a través del transcurso de las clases virtuales. Y consideramos que la conectividad o la accesibilidad a algún medio de comunicación, como el Internet, un computador, también es parte dentro de esa problemática. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Porque en sí no es un actor social, vendría siendo como un factor, pero eso es lo que no logramos como interpretar. ¿Cómo lo podríamos definir dentro de la problemática? Entendí el tema, pero no sé cuál es el problema. Voy a plantearlo de esa forma. Entiendo que el tema tiene que ver con la accesibilidad. ¿Cuál sería la problemática en sí? ¿Cómo no lo escuché bien? Espérame. Me voy a hacer las preguntas que uno siempre hace como cuando uno ve el tema de tesis. Entiendo que su temática tiene que ver, está relacionada con la accesibilidad a Internet, ¿no es cierto? No. Ya. El cambio de la clase presencial, ¿cómo se ve afectada la carga académica en el cambio de clase presencial a una clase online? Ya, esa es la temática. Sí. ¿Cuál, Esa es la temática. ¿Cuál es el problema de eso? Porque aprenden más, menos, voy a plantearlo así como bien en concreto, se aprende más, menos, se generan los mismos contenidos, se generan las mismas aprendizajes, se desarrollan las mismas habilidades, o la problemática justamente es que no que ustedes piensan que no se logra eso. Nosotros creemos que al pasar a la clase virtual hay más factores y como actores que influyen en el aprendizaje y que también van un poco influyendo, no sé, negativamente, no sé cómo se podría decir, en el aprendizaje de la clase. Ya. O sea, por así decirlo, el problema, ustedes me corrigen, tienen toda la posibilidad de decir, no, profe, no entendió nada. Me pasa bien seguido. Que es que el nuevo tipo de enseñanza que ha surgido a partir del COVID ha generado una serie de problemáticas no previstas que ha dificultado el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ya. En ese sentido, hay varios actores relevantes y hay varios ámbitos de trabajo. Por ejemplo, está el de la infraestructura de la comunicación. Voy a plantearlo en palabras bien simples. No sé si a usted le di ese ejemplo, que lo del ministro que nos quiere hacer filmar las clases en vivo. No, en serio, quiere que hagamos clases en el colegio y en 10 salas distintas transmitamos las clases en vivo, mientras los estudiantes están a 4 chiquillos y al resto de la gente les transmitamos la clase en vivo. Yo estoy en Nueva Aurora, este colegio está en Nueva Aurora, 10 minutos del centro de Viña, la mitad de las poblaciones no tienen internet. No hay BTR, no hay ni siquiera no puedo reclamar la BTR. Porque no le llega la señal simplemente, no hay cable, operador. De 538 matrículas, 250 utilizan el celular como medio primario para entrar a clase, con datos súper acotados. Entonces, por un ámbito está el ámbito de la infraestructura de la comunicación. Yo no sé qué piedrazo le pegó al ministro que piensa que es posible hacer lo que él quiere hacer. Como si no supiera, y estoy hablando de Viña, una ciudad central. Imagínate que si un pueblo perdido en la 11ª región. No, el pueblo entero no tiene internet, entonces en ese sentido es súper... ahí tendrían que definir, o no se consideró las cargas emocionales también de los estudiantes. Y ahí uno va definiendo, porque las problemáticas son tan amplias que uno puede atacar a todo, como puede decidir ver un factor más pequeño. Pero voy a salir y voy a terminar el trabajo en grupo porque ya nos pasamos 10 minutos y yo siempre me paso. ¿Ya? Perfecto. Ya, gracias.
Hello. No le escuchamos, profe, está en silencio. No, parece que están llegando todos. Sí, llegaron todos, no es que están, llegaron. Ya. En esta primera aproximación al mapeo de actores, como a toda herramienta, ¿qué dificultades pudieron ver en los 45 minutos, un poquito más que llevan trabajando? Muy bien, Nicolás, concretizar el problema o definir un problema en concreto. ¿Qué más? Porque si se dan cuenta hay ciertas problemáticas que se van repitiendo en el tiempo, o sea, definir el problema concretamente al parecer también fue un tema importante en la sistematización de experiencia. ¿Qué otro problema pudieron identificar? Identificar los actores y diferenciarlos de los posibles riesgos o factores, como identificar esa diferencia. Quizás. Ya, perfecto, gracias Mayen. Muy bien lo que plantea Nicolás. También el alcance del problema, es identificar al actor involucrado en su solución. Me parece muy interesante lo que dice Nicolás. ¿Alguna otra problemática que hayan identificado? Aquí, Eli, situar el problema, Ya. ¿Qué quiere llevarlo decir con como eso? algo particular. Por ejemplo, nosotros elegimos como problemática la virtualidad, y eso fue como lo más grande. Ya. Y ahí, a propósito de que estaba usted también, profe, se abordó la conexión, la accesibilidad, los dispositivos, pero al final, como llegamos al consenso de que podrían ser las plataformas con las que trabajamos en la virtualidad, que son la plataforma Zoom y la plataforma Moodle, que tienen mucha inaccesibilidad. Entonces, así, a medida que vamos discutiendo, se va haciendo cada vez más particular y situada esta problematización, o este problema en concreto. Ya. Bueno, una de las razones por la que se trabaja en grupo, en general, y no es como, no es talla, sino que uno generalmente todos estos trabajos lo hacen grupal, toda la herramienta de trabajo comunitario, social, la hace grupal, es porque permite la intersubjetividad, en las experiencias particulares, en los puntos de vista que tiene cada uno, la puntuación de los hechos, si me pongo más específico de la teoría de sistemas, tiene que ver con la construcción de un problema más completo, porque permite ver distintos puntos de vista de la misma temática y permite generar o situar o concretizar un poco más la temática. Por eso uno trabaja en grupo, porque la experiencia particular no es que no sea valiosa, pero carece de la profundidad que puede dar la intersubjetividad frente a una situación. Dicho eso, no sé si... Profesor, Sí, dale Jorge, por favor. discúlpeme, todo lo último hablado dijo estigmatización, ¿cierto? Y muchas veces se refieren porque estigmatización tú no lo puedes hacer. Claro, porque te estigmatizan y quizás no saben las capacidades de otras personas.
y no lo hace igual que todos, pero sí logra algo. Y esa estigmatización es una superación de la persona, no del grupo, la persona. Y yo pienso que me he podido comunicar muchas veces, yo ahora voy a hablar de mi caso, con amigas, grupos, equipos, de todo, pero sí pienso que puedo expresar mi pensar, mi sentimiento, mi sentipensar y todo, pero no me gusta, nunca me ha gustado que me digan, ya, lo estigmatizamos y llega hasta aquí. No, no, porque siempre estoy tratando de lograr algo. Era mi sentipensar ahora para expresárselo a los compañeros que estén en el equipo. Gracias, Jorge. Se agradece el aporte. Voy a, voy a cortar un poco, la verdad, en el sentido que alguien de cada grupo que me pueda decir a qué problemática llegaron. No creo que hayan llegado además a un listado de actores relevantes para la solución de dicha problemática, pero a qué problemática pudieron llegar. Voy a tener que elegir democráticamente. Aquí la Eli, como le comentaba, profe, llegamos a la problemática de la falta de accesibilidad de las plataformas utilizadas para la virtualidad universitaria, como Zoom y Moodle. Y los actores que logramos identificar son las personas de la USACH, es que no sabía cómo ponerlo. Como este conducto regular, es que no llegamos como a títulos concretos, sino que se mencionaban así cargos, quizás como la vicerrectoría o docentes, también los estudiantes, porque en conjunto pueden llegar a soluciones, a como llevar los problemas que surgen a partir de la inaccesibilidad y que se pueda hacer algo con eso, que se lleva a través de este conducto regular. No sé si es que alguno de mis compañeros quiera aportar o esclarecer lo que acabo de decir. Yo ya voy a hablar 2 minutos más y lo que pasa es que no saben cómo hacer una accesibilidad. Es el tema. Para ser discapacitado, tiene que ser discapacitado. No lo puedes asumir y ya, yo asumo, soy sordo, soy ciego, soy todo, pero si no lo eres, asúmelo. Y eso es importante. Gracias. Es como esto de un colectivo que es de personas en situación de discapacidad que dicen no pueden como hacernos cosas para nosotros sin nosotros mismos, como algo así. No, perfecto. O sea, si no le pregunta a las personas que necesitan esa accesibilidad, no, no tiene sentido. Es un poco lo que intentan hacer acá los profesores, centrársela a partir del aprendizaje de los chiquillos y preguntándoles a ellos. No, para eso está el libro de clase. No se necesitarían profesores. Ya, entonces, personal usage es bastante mejorable ir definiendo distintos roles, distintos objetivos, porque también la accesibilidad, como les dije, tiene varios aspectos, también la infraestructura de comunicaciones, o sea, por muy interactiva o por muy buena que pueda ser una herramienta que incluso agregue a personas en situación de discapacidad, si alguien no tiene plata para el internet, no tiene cómo conectarse. Sí. Entonces, Y también lo que habíamos pensado, perdone, profe, que lo interrumpo. A propósito es que también se han como dado becas y esas cosas, a propósito de esta problemática
que es situada y que está pasando actualmente. Sí. Una beca como para pagar el internet, también prestaciones de dispositivos. Entonces, Sí, pero ahí parte la vieja discusión, marxista más clásica o más socialdemócrata incluso, que es la contra visiones más eficientes, que es la idea de focalización. O sea, cuando yo doy una beca, focalizo. Y cuando claro, focalizo, obviamente, dejo gente fuera. sí. Y Que cuando lo- profesor, perdón, usted al hablar de focalización identifica, po. obviamente, o Pero sea, también prioriza, po. Claro, po. Perdón, profe, ya hablé nomás. Ya nos pusimos pesadillos. si la idea de las clases, a ver si voy a estar hablando todo el rato, no hay ni foto, entonces prefiero que me interrumpan harto. Es más entretenido Sí. para mí, por lo menos. Es que, ¿por qué yo digo prioriza? En el sentido, claro, porque a lo mejor esta persona tiene una discapacidad y él se la merece. Y a lo mejor no, porque a lo mejor ha sido una persona de mierda antes, po. A ver, mira, si al Claro, ser porque buena yo en persona fuera una un situación de criterio, discapacidad no la merece tampoco, po. si ser buena persona fuera un criterio para recibir beneficios sociales, no sé si habría alguien que lo recibiera en Chile. Exacto, a eso es lo que voy yo, por ejemplo, ser buena persona porque yo fui a la Araucanía y planté bosque, pero los bosques los estoy cosechando, po. ¿Se da cuenta que no lo entiendo así, de esa forma yo, po? Sí, sí, por eso, bueno, cuando uno hace un mapeo de actores y va definiendo la problemática, también la va agudizando. Y en este sentido, la accesibilidad tiene muchos aspectos. Y también tiene aspectos, esto no lo ve el mapeo de actores, lo ve mucho mejor la cartografía social, tiene aspectos ideológicos. Cuando yo digo, ya voy a solucionar los problemas de los estudiantes de la USACH que no tienen internet, dándole una beca de internet, es súper ideológico, la focalización es súper ideológica porque plantea que hay grupos prioritarios, pero la prioridad en general la termina definiendo el poder. No creo que le hayan preguntado al centro estudiante, díganme cuáles son los estudiantes con más problemas, si este número hubiese excedido la capacidad que tenía la universidad de pagar. Y eso es en todo ámbito, no solo eso es en salud, eso es, qué sé yo, la gente que tiene enfermedades catastróficas que están fuera del auge, el Estado de Chile le dice mala suerte, usted cómprese el medicamento, no se lo va a dar el auge. Entonces, la focalización tiene un sentido bastante de priorización de recursos y hay en ciertas circunstancias en que uno dice si hay que priorizar o no recursos, y esa discusión muchas veces no está. Muchas gracias, Elizabeth, por el trabajo de tu grupo. Del grupo 2, alguien que pueda aportar, decir que estaban trabajando. Ahí hablé con Mayen, también estaba, si no me equivoco, Nicolás. Disculpe, profe. Nosotros igual abordamos el mismo problema un poco sobre la conectividad, el contexto clases online, a diferencia de clases presenciales, y no logramos definir así concretamente el problema, pero la idea que teníamos era como la falta de conectividad que se generaba a partir de este cambio de clases presenciales a clases online, evaluando y considerando los factores contextuales de cada uno de los estudiantes. Perfecto. Y desde la perspectiva del grupo, porque cuando surge una problemática en general es por la experiencia vivida. ¿Cómo consideran esta experiencia de clase online? ¿Ha sido positiva, negativa? Más allá de las palabras bonitas que uno siempre usa, desafiante, de esas cosas de programa autoayuda, que me desafíe, me permite desarrollarme. ¿Cómo lo han visto ustedes si tuviesen que calificarlo? Yo creo que negativa, no sé, les otros chiquillos.
Apoyo la mayoría, bueno, pues yo creo que por todo eso el grupo lo presentaba como un problema, porque para todos era un problema como tal, pues, era negativo, porque si bien se recalcaron algunas cosas positivas, no sé, que sean online, permitía, por ejemplo, revisar clases, pero por ejemplo el hecho mismo que sea online no estaba considerado en que, por ejemplo, una hora de clase online requiere muchísimo más tiempo que no está considerado como que uno tiene que trabajar. El hecho de tomar apuntes, de volver a revisar los videos. Entonces, como convertir el trabajo online a, o sea, no sé, creo que hacer como si el trabajo presencial y el online fueran lo mismo, ese es el problema, yo creo que tal vez viene acá. Como decir que una hora de clase presencial es lo mismo que una hora online, no es así y eso requiere hay muchos factores que influyen, la conectividad, el acceso, no sé, a la misma clase, los horarios disponibles, el ambiente en la casa, no sé, desde cómo hace la clase el profesor. Entonces creo que para todos era como más perjudicial en ese sentido. Perfecto. Yo solo voy a decir una cosa que pasa acá en el colegio que nos tiene profundamente preocupados, sobre todo por la estadística. Las estadísticas en general dicen que si un estudiante entre el superior de prekinder y segundo básico falta más del 90%, perdón, asiste a menos del 90% de las clases, es decir, falla como 12, 13 días en el año, ese estudiante tiene como 6 veces más posibilidad de desertar escolarmente, tiene una baja en los puntajes en pruebas estandarizadas como de 10, 20 puntos, tiene menos posibilidades de entrar a la universidad, incluso en estudios longitudinales se dice que son hasta menos felices. Y lo dudaría un poco por la definición de felicidad, pero más allá de eso, las clases presenciales, por lo menos en estudiantes de básica y prebásica, implica un proceso de socialización muy relevante que se deja un poco de lado. La adquisición de conocimiento, a ver, la educación no es solo adquisición de conocimiento, sino no habría necesidad de ir a clase, nunca. Los procesos de discusión, de intercambio de opinión, de conversar, de incluso tontear en el recreo, son tan relevantes o más relevantes para el proceso educativo que la sola adquisición de conocimiento. Entonces, probablemente en muchos aspectos las clases online hayan afectado profundamente y sea muy difícil saber el real impacto que tenga eso. O qué redes se necesitarían para curar el COVID y partir las clases normales, que eso ya es más complejo. Excelente, miren. Entendiendo que para lo poco de clases que nos queda, voy a mandarles un Power, un PPT donde está explicado cómo se hace un mapeo de actores, cómo se trabaja, y un video. Porque no sé si... O sea, me encantaría retomar esta temática en la siguiente clase, pero no sé qué prefieren ver ustedes también, que es lo último para terminar la clase, que ya me pasé muchísimo, que tiene que ver con que prefieren ver pinceladas de varias herramientas o prefieren ver una herramienta bien específicamente y discutir todos sus ángulos y aspectos. Que sería la última pregunta que les hago hoy día. No me lo contestan la próxima semana, solo por la cara que puso la Mayen. Es que, profesor, ¿me escuchan? Sí. Mapeo de actores, ustedes pueden tener muchos actores, a lo mejor al lado, todo eso, su vecino, el que vive al frente, todo eso, son actores y uno lo define como quiere. Por supuesto, o sea, como dije, va a depender de la situación, o sea, a lo mejor las mismas personas con las que voy a jugar fútbol no van a ser con las que voy a construir una casa. O los con que hago un asado no van a ser las personas con que, de hecho, ninguno de los con que hago asado en general trabaja en educación, va a ser con las personas con que voy a resolver los problemas que tengo acá en el colegio. Porque está la confianza, primero que nada, yo pienso así, ¿eh? Sí. Por ejemplo, con mi hermano, con mi hijo, con mi hermana, o un vecino, son diferentes las confianzas. Pues. Sí, pero la teoría de redes plantea cosas interesantes. Voy a poner un ejemplo. Por mi trabajo, yo soy el que hago las denuncias y lamentablemente me tocan hacer muchas más de las que me gustaría,
por violencia intrafamiliar o por abuso sexual. Y obviamente no me manejo en todos los temas, y esa era una temática que desconocía, pero tenía un compañero que trabajaba en fiscalía, él me derivó a un programa de reparación específico donde me explicaron, y eso también me ayudó mucho para facilitar ese proceso de promoción acá en el colegio en relación a esas temáticas. Y la vuelta de mano es que, qué sé yo, ahora hay un juicio de una de las tantas denuncias que realicé, y uno de estos programas me pide que sea parte de los testigos en el juicio penal, porque la denuncia que hago normalmente solo va a tribunal de familia para ese juicio. Entonces hay que entender que las redes normalmente, y esa es la idea de mapeo de actores, es que no solo que existe una idea de grupo motor, que son las 4 o 5 personas que yo trabajo hombro con hombro para la solución de una temática, pero también hay grupos de personas que no están ni ahí, personas que a lo mejor les interesa el tema pero que no quieren trabajar todos los días, y hay personas que se van a oponer a la solución que yo quiero darle a la temática. Que sorprende, po. Sorprende, po. Y ahí es cuando uno tiene que identificar a todos los actores, porque a lo mejor, qué sé yo, voy a plantear un ejemplo. El rector del USACH no es que se oponga a la solución del tema Internet, sino que tiene tantos problemas de ver cómo el barco le flota con la falta de recursos, que el tema le es indiferente. Estoy poniendo un ejemplo. La verdad es que no me sé una de las ventajas de estar en Viña es que no me sé la situación interna del USACH. De hecho, una vez fui a clase y cuando encontré rayados contra Solesi, tuve que preguntarle a los estudiantes de qué se trataba, porque yo no entendía qué onda. Entonces, uno tiene que ir definiendo o identificando a los actores incluso si no son cercanos a uno. Porque parte de la estrategia de resolución de problemas es ser capaz de aunar criterios incluso con personas que están muy alejadas de ti. El ejemplo que les di al principio de los encuentros culturales que se hicieron en el colegio. ¿Y Sí. cómo se involucra usted en la decisión de un grupo que, por ejemplo, por la alimentación? ¿Cómo me involucro con ellos yo? Hay muchas formas, o sea, como les comenté, creo, no sé si el grupo que estuviste tú en el grupo número 2 era básicamente que en la universidad que yo estudié, los casos de abuso sexual se trabajaban muy mal. Además, no existía, cuando yo estudiaba, un Y reglamento. no le estoy preguntando por abuso sexual, por la No, no, alimentación. lo que me refiero es que también era un problema que se consideraba imposible solucionar, que los estudiantes no tenían el poder de solucionarlo hasta que salieron con los medios de comunicación, y eso implicó un cambio radical en esa temática. Entonces, cuando tú me planteas, por ejemplo, el tema de la alimentación, no digo que sea fácil, pero muchas veces el primer paso para solucionar un problema hace referencia con visibilizarlo, y visibilizarlo para personas que muchas veces es invisible. No aspirar al cambio total en un primer momento, pero sí a la concientización de ciertos patrones que ocurren. O sea, yo estoy seguro que el ministro de Educación no sabe que, parece que donde vive no sabe que a la mitad de Chile, si no es que más, no le llega buena señal de internet, si es que le llega señal. Y planifica todo un plan de educación a partir de eso. ¿Se entiende? Sí, sí, usted no... Más allá de que hay temáticas que por supuesto son de muy difícil cambio, incluso con los pocos recursos que hay, quizás de larga data. Pero si las personas hubiesen rendido antes de empezar los cambios, quizás no tendríamos la posibilidad de una nueva constitución en este país, por ejemplo. No, no hay cambio. No hay cambio. Tan pesimista, tan cínico. Viene en la universidad. El cinismo es muy interesante, pero impide muchas veces ciertos procesos de transformación. Pues gracias, Guillermo, que estés súper bien.
Bien, Jorge. Agradezco la respuesta. O sea, si no me creo yo lo que enseño, mejor no lo enseño. No siempre se cambia, en eso tienes razón. Muchas veces los cambios son más negativos que positivos, Sí. pero soy psicólogo, o sea, si no creo que las personas y la sociedad no puede cambiar. De un momento para otro no cambia. No cambia. Obviamente, se necesita, en general, y lamentablemente, los procesos de cambio Transformaciones. individuales, por lo menos, voy a hablar como psicólogo, en general se producen por eventos vitales bien particulares. O sea, cuando a alguien le da depresión o lo que antes se llamaba estrés, depresión ansiosa o síndrome de adaptabilidad, porque simplemente el cuerpo no lo aguantó más y, así, y recién ahí está dispuesta a cambiar. Esperemos que socialmente no lleguemos a esos extremos. Eso, chiquillos. Preguntas, consultaciones. Un abrazo, Sí. profe, gracias. Profe, la Romina, yo quería confirmar la fecha de la entrega de la sistematización. Ustedes me habían pedido en algún momento entregarlo una semana antes. No sé si están en la posibilidad real de hacer eso. No. Por eso le preguntaba, porque ¿Cuándo es? inicialmente estaba para la semana del 18 y en mi calendario la tengo para el 22. Creo que en un momento habíamos conversado de moverla para ese día. Entonces, ¿queda para el 22 o va a ser antes la entrega? Yo la tengo escrita, la Eli, para el 15. No sé, entonces por eso quería que nos diga, por favor. Sí, pero el 15 de la próxima semana, lo dejo un poco. Ya, el 22, yo supongo que me van a hacer cerrar el semestre el día 24. Estoy planteando parto de esa base. Yo creo que por las cosas que se han comentado aquí, no estaríamos listos para el 15. Entendiendo que las tengo que leer para no ponerle una nota al tuntum. Dejándolo para el 21 hasta las 12 de la noche. O sea, quiere decir que yo me levanto el día 22 y voy a partir leyendo sus trabajos. ¿Entra dentro de un mundo más posible? Sí. Sí, profe. 21 a las 12. A alguien se lo entrega el 22 a las 2 de la mañana. Claro, si alguien el 22 me lo entrega a las 6 de la tarde, ya está perdido. Pero si yo me levanto a las 9 de la mañana, a partir leyendo a las 10, que a esa hora esté el trabajo, si quieren lo ponemos, lo dejo grabado, a más tardar el 22 a las 10 de la mañana. ¿Les parece una fecha? Porque el 15 yo creo que si les voy a retroalimentar el día 8, tendrían una semana para hacer el resto de los puntos. No me parece posible. Ya. Sí, profe. Entonces lo dejamos para el día 22 a más tardar las 10 de la mañana. Después de eso ya mucho no puedo hacer, chiquillos, porque tengo que leerlos para ponerle las notas. Gracias. Profe, tengo una duda. Nicolás. Una duda muy cortita. Con respecto a esto del mapeo, por ejemplo, como grupo para la sistematización, ¿qué cosas nos pueden ayudar a identificar de que esta sea una buena herramienta a utilizar y no hacerla por hacer, o tal vez no tenga coherencia, o a lo mejor sea buena hacerla y no terminamos hacerla? ¿Qué cosas nos sirve tener como grupo? Mapeo de actor en general funciona muy bien cuando hay una actividad o una acción que se quiere realizar hace mucho tiempo, pero no se tiene claridad cómo hacerlo. Voy a dar el ejemplo del colegio, me voy a repetir, disculpen, con lo que hicimos con los encuentros culturales. El colegio no tenía plata para hacerlo, básicamente, pero considerábamos que era importante hacer otras formas de trabajo y de arte dentro del establecimiento. Y así empiezan los mapeos de actores, o sea, partió con la hermana de una de las personas que trabaja en el colegio y dice, pero es que ahora los colegios tienen un fondar. Nos metimos y sí, había un fondar. Sabemos hacer fondar, entonces nos juntamos los 3, 4 que sabíamos hacer proyecto, hicimos el proyecto, le preguntamos a los profes de arte, le preguntamos a esta compañera que sabía más y conocía varios grupos de arte locales acá
el sector de Nueva Aurora, fuimos a los distintos grupos de arte que hay en Nueva Aurora hoy, está esto, le interesa participar, le pedimos a los apoderados que nos apoyaran. Para eso necesitamos un mapeo de actores, o sea, nos sentamos 4 o 5 personas y dijimos ya, ¿quiénes son? Que éramos el grupo motor básicamente, ¿quiénes nos pueden ayudar? ¿Quién conoce a quién? Teníamos una apoderada que trabaja en la Municipalidad de Viña, que nos podía ayudar si necesitábamos algún tipo de permiso, o que nos dijera si lo necesitábamos o no. Y así fuimos generando, hicimos un mapeo de actores que nos permitió llegar a una actividad que un año después fue una acción. Entonces, la sistematización tiende a servir muy bien, y no solo en la sistematización, sino en cualquier ámbito, en una acción que se quiere realizar hace tiempo, pero no se tiene las capacidades internas dentro de ese grupo para hacerlo. Y normalmente para eso hay que mirar afuera y buscarla. Para eso se utiliza mucho el mapeo de actores. No sé si te aclaré, te dificulté, Nicolás. Sí, profe, está más clarito. Perfecto. Ya. Ahora sí los dejaría, y siempre lo hago, es quedarse casi 2 horas. Les pido muchas disculpas, voy a intentar ser más concreto para la próxima vez. Un saludo, y recuerden, la próxima clase me tienen que responder si prefieren ver muy bien una herramienta o ver una pincelada de varias. Voy a traer preparados ambos escenarios. Profe, ¿y hay alguna como priorización de herramientas? O sea, más que priorización, hay herramientas para los distintos ámbitos de un trabajo, qué sé yo, cuando se hace un diagnóstico participativo, una lluvia de ideas, un árbol del problema, son herramientas que se utilizan muchísimo cuando ya está en la fase de identificación de recursos para realizar la actividad. El mapeo de actores o la cartografía social son muchas mejores herramientas. Para la definición de tareas están todo lo que tienen que ver con las herramientas de planificación, hasta la carta Gantt, y después la ejecución, la definición de grupo, la asignación de tareas o de grupos motores para distintas actividades, en vez de que una persona se lleve todo el trabajo, o asignar liderazgos rotativos dependiendo del ámbito a trabajar, herramientas que se van usando en distintas partes de la actividad grupal. Ya, profe. ¿Es igual o peor o mejor? ¿Sí entendí? Ya, perfecto. Gracias. Me alegro. Ya. Ahora sí, si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima semana. Y el día viernes, a más tardar, les entrego sus trabajos con las Comentarios. alimentación que les sirva harto, y como dije en la pauta, voy a bajarle mucho el puntaje a coherencia porque creo que es más de contexto que de capacidades que ustedes las tienen. Eso. Salud y que tengan Ya, una muy profe. buena tarde. Chaito. Gracias. Profe, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, Guillermo, que estés muy bien. Chao, Chao a Elizabeth. todos, a todos.